Estamos aqui na antiga Casa dos Índios, onde hoje é o Museu Diocesano de Santa Maria de Fé. Esta cidade calma, que foi uma missão jesuíta, fundada em 1647, como Nossa Senhora de Taré, pelo padre Emanuel Bertot, nas terras de Caaguaçu. Os ataques dos bandeirantes portugueses fizeram com que fosse transferida para este local. A igreja original foi destruída no incêndio em 1889. Felizmente, um bom número de imagens puderam ser salvas e podem ser admiradas no museu. Este museu alberga dezenas de belas imagens barrocas, incluindo o grupo da Natividade, testemunho do seu rico passado cultural e religioso. Reúne obras com esculturas em madeira policromada. Vamos conhecer? Este es un edificio original que se conserva de la época de las misiones jesuíticas. Era Casa de Indios, 1659 de la construcción. Ya restaurado, se cambiaron las tacuaras del techo, maderas y tejas originales, y las puertas que iremos pasando, las del medio, estas se abrieron, no existían. O sea, las originales son estas dos. Esta puerta que daba a la plaza mayor de la misión, y la otra puerta pequeña daba a un jardín. Entonces originalmente era una familia, en la época de las misiones por cada sala, y luego hasta 1970 esto seguía siendo habitada por familias del pueblo. Convertida en museo, todo lo que hay aquí se trajo de la iglesia que va al costado. O sea, la iglesia es nueva, pero ubicada en el mismo sitio donde iba la antigua iglesia jesuítica, que es esta. Esta iglesia, básicamente en madera, y termina por derrumbarse en el año 1910. Entonces, aquí el resto de la iglesia, estas son columnas, todas en madera. Lo de arriba es parte de lo que fue la balaustrada. San Francisco Javier es el que va allí, y un mueble que fue de la sacristía. Estos son capiteles, terminación de las columnas, y una fuente de agua, eso es piedra. El tablero, que formaba parte de la ornamentación de lo que fue la iglesia. Y esta parte, estos son nuevamente capiteles, de madera toda, y una teja, muestra de las tejas originales que va encima del edificio. Pilas de agua bendita. Las cruces, la que estaba encima de la iglesia, y la otra es la que se conoce como veleta, que iba encima del campanario y que indica la dirección del día. Las paredes de adobe, y las esculturas, por supuesto, todo madera, una sola pieza, cedro, y básicamente en un 70% de todo el trabajo que ustedes va a apreciar aquí, trabajo hecho por los alumnos guaraníes en este caso. La escuela de arte, la que funcionó aquí, a cargo de Brazanelli, de hermanos jesuitas, escultor y pintor, y la temática justamente, aquí van los ejemplos. O sea, la pequeña es el modelo de Brazanelli, y la grande sería ya la copia del alumno guaraní, con rasgos indígenas, o sea, el rostro, el pelo, las manos. Es totalmente guaraní. Y los que formaban parte del retablo principal, San Francisco Javier, Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja. Esa es la reconstrucción de lo que fue el altar. Hay los tres ubicados arriba. La parte de abajo, ella es la patrona, Santa María de Fe, sigue en la iglesia actual, San Joaquín, Santa Ana, a quienes veremos en la quinta sala. Y esa es la misma temática, nuevamente la obra del maestro y la copia del alumno.
tercera sala está nuevamente una obra guaraní, la Virgen del Encuentro. El rostro es totalmente de una mujer indígena. Estas dos son obras guaraní también, Santa María Magdalena, San Sebastián. Y la siguiente, que es Santa Bárbara, es una obra atribuida nuevamente a Brazanelli. Vemos pliegues, movimientos en todas las obras. Santa Rosa de Lima, nuevamente guaraní. Básicamente esta es una de las obras más simples, o sea, no tiene muchos pliegues y movimientos como pueden ver en las demás obras. Un San Pedro, también guaraní, muy particular. San Pedro con una vestimenta papal que sería del siglo XVII-XVIII, la tiara en la cabeza, la cruz, la capa y por supuesto las llaves, propio de la iconografía de San Pedro. Y la siguiente, que es la Virgen de la Candelaria, nuevamente del maestro Brazanelli. La argolla de la pared, una, allí. La siguiente de este lado, que son originales, eran para las hamacas. Bueno, la cuarta sala, aquí las dos versiones de San Miguel. La primera, nuevamente atribuida al hermano Brazanelli, el maestro. El diablo viene sería la interpretación del diablo del Apocalipsis en forma de dragón o serpiente. La siguiente, la de la esquina, es la versión guaraní. Allí, sin embargo, el diablo va representado en forma antropomórfica, un poco de la cultura guaraní, el añá, diablo, demonio que tiene forma humana. Un ángel que ya las alas no conserva, sería el ángel que custodiaba el sepulcro, que veremos en la última sala. Los dos siguientes, San Roque, el santo francés, conserva el nicho de la época. El nicho, por supuesto, en varios pedazos de madera que va toda encastrada. Estos probablemente correspondían o sea, estaban encastradas en los laterales de lo que fue la iglesia. San José con el niño, nuevamente el maestro, también con un nicho de la época. Los colores originales, estas obras no van restauradas, los colores van a base de pigmentos naturales, de flores, hojas, raíces de plantas, y la de la esquina, que es la Inmaculada, es la que mejor conserva toda esta pintura. Son finas láminas de oro que utilizaban mucho para la pintura. Columnas similares a las de la primera sala, las columnas que fue en la iglesia. Y la última de esta sala es la Purísima Asunción de María, también guaraní. ¿Dónde empezamos aquí? ¿Aquí? Bueno, la escena de la Natividad, básicamente este es el único pesebre completo que se conserva dentro de lo que son los 30 pueblos de las misiones. Esos son los pastores, el más pequeño San José, pero un San José de otro pesebre, o sea, falta el original del conjunto. María sentada en la silla, esto es muy particular, o sea, se debe a que el pueblo es mariano, entonces ella viene a ser la figura central. Y los reyes, Melchor, Gaspar, Baltasar. Los animales, los del fondo son autóctonos, o sea, los guaraníes representan animales que ellos conocían. El niño, que nuevamente es de Brazanelli, y cabra, oveja, que son animales típicos del nacimiento. Luego aquí
San Joaquín, el papá de la Virgen, que formaba parte del altar mayor, junto con Santa Ana, que va del otro lado. O sea, ellos dos también formaban parte del altar de lo que fue la antigua iglesia jesuítica. Estos son lo que llamamos peanas, es una base, también madera, ahí encima iba una escultura. Finalmente, la de esta sala es la que está vestida. Estos son los que llamamos santos de vestir. En realidad, básicamente son para procesiones. Cabeza, los brazos van articulados y básicamente son solo hasta la cintura. Bueno, y la última sala, aquí todo lo que sería la representación de Semana Santa, que inicia con el Cristo, el Señor de las Palmas. Seguimos usando para procesión, por eso está con el anda. Domingo de Ramos, sillones que fue del altar de la iglesia, que son sillones originales. Luego el Cristo en el huerto, o sea, Jesús orando la noche de su resto. Muebles que fue de la iglesia, ese armario fue de la sacristía. Y los momentos de la flagelación, cuando Jesús fue arrestado, azotado, estas dos obras de tamaño natural, nuevamente guaraní, y el pequeño sería la del maestro. El Cristo con la cruz a cuestas, lastimosamente la cruz ya no conserva, o sea, representa el momento donde Jesús iba cargando la cruz rumbo a la crucifixión. Y el sillón nuevamente que fue del altar de la antigua iglesia. Esas placas son nuevas, o sea, básicamente se las transcribió cuando se trabajó en la restauración de la casa. La escena de la crucifixión, el Cristo crucificado arriba, y San Juan, y las tres Marías que acompañaban a Jesús en la cruz: María la Madre, la Magdalena y María Cleofás. Luego va el Cristo articulado, este tiene la cabeza y los brazos movibles. 800 metros de aquí aún se conserva el Gólgota, que es un montículo de tierra con 3 cruces, y Viernes Santo, 3 de la tarde, es donde se llevaba este Cristo y se celebraba la crucifixión. O sea, es articulado justamente para poder representar la crucifixión. La de negro es la Dolorosa, también para procesión. El de blanco, San Juan. Y finaliza con el Santo Sepulcro, que también era para procesión, la de Viernes Santo. Y el cuadro, que también es madera, eso formaba parte de este conjunto de la Pasión, o sea, los querubines llorones. Você quer morar ou investir em Encarnação, no Paraguai? Alugar ou comprar um apartamento, casa, terreno ou uma propriedade rural? O Grupo Guarani tem tudo para você. Envie uma mensagem pelo WhatsApp